Váyanse al punto 11 ahora en su material. Quiero que veamos 2 de Samuel 15:12. Punto 11, de ahí que como este espíritu es un espíritu de traición. Es un espíritu que opera en traición. Dice allí: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón es un espíritu que va a seducir al liderazgo que está cerca siempre, en el caso de la iglesia, en el caso de los gobiernos, a los liderazgos que están cerca de la cabeza para que se produzca traición, para conspirar. En el caso de las familias, y esto es sumamente importante, cuando el espíritu de Absalón se mueve, siempre va a tratar de hacer alianzas, de manera que en este caso, vamos al primer nivel de casa, que es la familia, que los padres sean destronados. En el caso de la iglesia, que los líderes establecidos sean destronados. En el caso de una nación, de una ciudad, en el gobierno político, en cada lugar siempre va a tratar de hacer alianza. Y vamos a ver aquí esto porque si Ahitofel, que lo vamos a estudiar más adelante, Ahitofel era el consejero del rey. ¿Y qué es lo que hace este espíritu? Es un espíritu que busca a los cercanos. Esto es muy importante. En las familias esto se puede dar de esta manera. Cuando el espíritu de Absalón se está moviendo, es un espíritu, vamos a suponer, están los hijos y está la mamá y está el papá, entonces se buscan, por decir, vamos a suponer que esa mamá tiene muy cercana a una hermana o tiene muy cercano a un primo, un hermano, a una tía. Generalmente donde se mueve el espíritu de Absalón es que se va a dirigir a las personas que tienen influencia sobre su autoridad delegada, en estos casos vamos a decir los padres naturales, para cambiar, para influir sobre esto. No sé si ustedes lo han visto en hogares. En la iglesia esta es la parte más común, que son normalmente líderes que están muy cerca de en este caso de los pastores o de las personas establecidas, que son utilizadas, y entonces ahí ese espíritu de Absalón opera en traición de ese momento, de esa manera. Entonces ahí en el verso 7 de 2 de Samuel dice, fíjense esto: al cabo de 4 años, porque quiero tratar un punto con ustedes, porque Absalón es un espíritu peligroso, porque siempre va a utilizar la religión. Absalón siempre va a utilizar la religión, parte de la verdad, la Biblia, para esa apariencia de bueno, esa apariencia de piedad. Dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz, y se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un hombre que le dice al padre: déjame ir a Hebrón a ofrecer sacrificio, déjame ir a la iglesia a hacer tal cosa, voy a visitar, vamos a verlo a nivel natural, porque esto es lo más común que yo veo. Yo veo a las muchachitas cuando empiezan a hacer lo que no tienen que hacer en la casa, entonces le dicen a la amiguita: si mi mamá pregunta, tú le dices que fuimos a estudiar juntas, ¿verdad? Y no se fueron a estudiar juntas. ¿Para dónde se fue? ¿Quién sabe? Sabrá Juana, como digo yo. Sabrá Juana, porque con la amiguita nunca estuvieron. Y de paso la amiguita tiene que decir. Yo me acuerdo que a mí me utilizaron como 2 o 3 veces para eso, hasta que yo digo: y entonces, ¿dónde estoy yo? Y ya era una muchacha como de 15 años. Y en el momento yo no me di cuenta. Las amigas mías, entonces, si mi mamá te llama, le dices que yo fui a estudiar contigo. ¿Verdad que eso es bien común? Llevémoslo en la iglesia. Siempre la apariencia de santos. ¿Ustedes no se han fijado eso? La apariencia de santico. La apariencia de, ay, que no sé qué. Yo siempre digo, yo a los motolos no les creo nada. Porque bíblicamente hablando, el motolo será motolo toda la vida.
¿Qué le dijo Absalón al rey? Mándame a Hebrón porque voy a hacer sacrificio. ¿Y qué era lo que iba a hacer? A preparar el destronar al rey, hacerle un golpe de estado. El hijo al padre. ¿Y cómo lo tapó? Es, déjame ir a ofrecer sacrificio. Entonces, esta parte es importante. Entonces, un espíritu hipócrita, religioso, que llama la atención. Muy importante, siempre que el espíritu de Absalón está presente. Cuando ustedes ven en su hogar Absalón metido, no estén creyendo todo lo que le dicen. Absalón es hipócrita, religioso. Dice, déjame ir a Hebrón a pagar mi voto. Vemos que tiene que ver entonces con falsedad religiosa. Esto es exactamente la característica del espíritu fariseico. No te olvides que el peor engaño es el más cercano a la verdad. Cuando una persona con espíritu de Absalón viene, siempre va a usar mucho de verdad para destruir. La clave, reconocer un corazón lleno de hipocresía. Un corazón lleno de hipocresía, falsedad religiosa, es un corazón siempre que tiene espíritu absalónico. 3 cosas que piensa el espíritu de Absalón. No debes confiar en la autoridad, nunca. La mayoría de las autoridades son incompetentes y ellos son siempre la manera correcta de resolver el problema. Son 3 cosas que el espíritu de Absalón cree de sí mismo y lo cree a morir. Nunca jamás una persona en autoridad es lo suficientemente bueno ni capaz. Este tipo de personas llegan a un trabajo y el jefe nunca es bueno. Este tipo de personas, a cualquier lugar donde haya autoridad, siempre van a pensar que esa persona en autoridad no sirve, que ellos deben estar ahí. Este nombre, Aitofel, yo quiero que lo veamos, porque generalmente cuando el espíritu de Absalón se mueve, Aitofel se mueve. Este es otro espíritu. ¿Quién era este hombre? Aitofel significa hermano de locura. ¿Es un hermano o es un pariente? Recuerden lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que el espíritu de Absalón va a seducir a la persona que influye en la autoridad. A nivel de familia, siempre, generalmente quien influye a nivel de autoridad. Miren, por ejemplo, las abuelas necesitamos ser muy cuidadosas a cómo los nietos nos manejan. Estoy hablando muy en serio. Yo he visto familias divididas porque los hijos vienen y manejan a los abuelos para ponerlos en contra de los padres. Yo tengo un caso ahorita cercano que estaba tratando de ayudar. Una cosa increíble, cómo la casa se ha dividido por la división entre abuelos y padres, o sea, directo, porque esto entra por aquí. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Aitofel significa justamente un pariente, un hermano, pero significa difamar o calumniar. Esto nos está dando ya características de cuál es la persona, de cómo este espíritu se mueve. Está, por supuesto, relacionado, es muy cercano, pero este espíritu es uno que va a utilizar de difamación y calumnia para destruir las relaciones. Esto es muy fuerte, porque cuando ya la difamación y la calumnia entra dentro de una relación, vuelvo a decir, primer nivel de casa, su familia. Cuando perdemos el dolor de difamar, o sea, de hablar mal de algún miembro de nuestra familia, hermano, estamos en serios problemas, ¿verdad? A mí siempre se me enseñó que las cosas nosotros necesitábamos arreglarlas en nuestra casa. Mujeres muy fuertes todas nosotras, y ninguna de nosotras somos así mujeres como facilitas, tranquilitas, ninguna. Entonces, pero una de las cosas que se nos enseñó es que nosotras teníamos que trabajar nuestras diferencias en casa. Y aquí está mi esposo que les puede decir, todavía yo a estas alturas, hay cosas que yo no comento con mi esposo de mi familia, así como mis situaciones personales entre Luis y yo, no la sabe mi mamá. O sea, yo siempre digo, no tiene por qué saberlo, porque es que hay una línea demasiado delgada. Y las relaciones, usted no puede meter en relaciones otras personas.
Luis no tiene por qué estar metido en mi relación con mi hermana o con mi mamá, así como mi mamá no tiene por qué meterse en la relación con mi esposo. O sea, hay cosas que son de allí. Esto es importantísimo, muy importante. Fíjense esto, representa cuando esto se da, son alianzas demoníacas. Estamos invitando demonios a entrar a las relaciones importantes que tenemos. Son alianzas demoníacas que van a expresar maldad a un nivel superior. Hasta este momento Absalón, miren todo el daño que ha hecho, pero cuando se hace alianza con la persona que tiene injerencia sobre la autoridad, es directamente, o sea, es una alianza demoníaca fuerte. Miren cómo lo dice. Vean allí el verso de 2 Samuel 15:12, dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, consejero de David, y la conspiración se hizo poderosa. Generalmente cuando entra este espíritu y se une a Absalón, el problema de división, de traición, sea a nivel hogar, sea a nivel iglesia, sea a cualquier nivel, es poderosa, es fuerte. Y este es algo que nosotros no podemos permitir, que las cosas lleguen ahí. Una de las cosas que yo siempre aconsejo, sea el nivel que sea, es mantener transparencia en las relaciones. Porque el día que Absalón quiere operar, pero hay transparencia, es decir, hemos hablado lo que hemos tenido que hablar, o sea, hemos dicho lo que se ha debido decir, el día que Absalón se manifiesta, tú con facilidad agarras, llamas y sientas. ¿Qué te dije? ¿Qué me dijiste? Así clarito. Esto es importantísimo, porque si no lo permitimos, si no hacemos eso, dice aquí que la conspiración, y si la Biblia lo dice, que la conspiración era poderosa, era porque era poderosa. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el pueblo que seguía a Absalón crecía. Ya no era simplemente una traición de hijo a padre porque estaba amargado, ya no era simplemente tomar ventaja, ya no era simplemente seducir a la gente para que creyera en ellos, sino que ahora Absalón iba por todo, era destronar completamente a la autoridad delegada de Dios. La autoridad, en ese momento, David, yo quiero que vean quién es Aitofel. En el verso 23 del capítulo 16 dice que el consejo que daba Aitofel en aquellos días, miren cómo se los puse en rojo, era como si se consultase la palabra de Dios. Es tremendo, porque la persona a quien Absalón va a seducir para venir en contra de la autoridad es alguien que la autoridad no cuestiona su consejo. En su casa, en su relación conyugal, en su relación con los hijos, a quien se va a tratar de poner en su contra es una persona en quien usted cree a ciegas. Esto es terrible. Así era todo consejo de Aitofel, tanto para David como para Absalón. O sea, el tipo estaba bien posicionado. Lo que él decía era como que Dios mismo estaba hablando. Y esa es la persona que viene a ser seducida por este espíritu. Por eso es que cuando ya Aitofel, cuando este espíritu entra a operar en la familia, entra a operar en la iglesia, ya la traición no es simplemente destronar, sino matar. Matar. Ahora es operación de muerte. ¿Cuántos saben que el espíritu de muerte no se da solamente a nivel físico? El espíritu de muerte viene para matar. ¿Quién eres tú? Tu identidad como persona. Porque una persona puede estar viva en apariencia haciendo cosas, pero una persona sin identidad y sin propósito es una persona que ha perdido todo su sentido de destino. Una persona que solamente vive para hacerlo diario, y si lo sacas de lo diario está como perdido, como perdida. Es una persona que ha estado operando bajo este espíritu. O sea, no porque tenga el espíritu, sino porque este espíritu Aitofel ha operado sobre la vida de esa persona.
cuando tú has perdido el deseo de luchar, por ejemplo, en la vida, porque tú has luchado, verlo de esta manera. Yo he escuchado mucho esta frase. Una persona que lucha por muchas cosas, pero el día que es en su propio hogar, que se levanta el golpe, no han escuchado esta frase común ahí que dicen, yo he podido luchar contra esto, pero esto sí me mató. ¿Lo han escuchado ustedes esa frase? Porque es como la estocada, es como decir, yo puedo contra todo, pero ¿cómo es que por lo que yo estoy luchando, cómo es que por lo que yo estoy trabajando, es lo que se levanta en contra mía? Bueno, cuando esa frase viene, es porque este espíritu ha estado en operación y la persona nunca se había dado cuenta. Porque lo que destruye es tu deseo de seguir avanzando, porque es como que tú dices, perdí el corazón, ya, ¿para qué luchar? Si lo que yo pensaba que era importante no está. Porque, ¿qué es lo importante, hermanos? Para los padres, por ejemplo, lo importante son relaciones verdaderas con sus hijos. Eso a nivel natural o espiritual. A menos que tú seas muy amante al dinero o muy amante a las cosas, eso lo vas a tener como una prioridad. Y aún así, la gente que es normalmente materialista, sin embargo, aún aprecia sus relaciones con su familia. No será su prioridad, pero la aprecia. Ahora, pero los que somos padres o madres de verdad, de corazón, para nosotros eso es lo más importante. Y uno dice, pues venga lo que venga, la condición que sea, esto es lo importante. Y este espíritu se levanta para quitarte el ánimo de seguir avanzando, porque por lo que lucha es lo que se levanta en contra tuya. Ahora sí entienden cómo opera. A nivel de iglesia, a nivel de ministerios es también terrible, porque cuando es como el líder lo está dando todo, y de repente, o sea, la gente a quien tú le has estado ministrando, por lo que tú has estado luchando, es lo mismo que viene y se te levanta y te dice, no estamos ni interesados en que tú hagas eso. Entonces como que uno dice, bueno, ahora sí entienden cómo opera Aitofel, porque Aitofel es como, no cuestionábamos su fidelidad, no cuestionábamos su sinceridad con Dios, y de repente sale con esto. Entonces busca la muerte de la persona. Fíjense lo que dice en 2 de Samuel 17:1. Dice que Aitofel dijo a Absalón, voy a escoger 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano. Mira lo que piensa. El hombre que más cercano a David dice, lo voy a matar cuando él esté cansado y cuando sus manos estén débiles. Hay maldad. Mira, tengan cuidado, porque este espíritu opera mucho en los adolescentes y en los jóvenes. Cuando mi mamá se duerma, me voy. Pues empiecen a ver natural. Empiecen a ver natural. Ya cuando ya no da más, porque ya no puede escuchar ni ver, entonces yo salgo. Cuando esté cansado y débil de manos, lo voy a atemorizar y todo el pueblo con él va a huir y voy a matarlo a él solamente. Así haré volver a ti a todo el pueblo. Y le dice, porque tú estás interesado en matar a David, no a todo el pueblo. Eso se lo está diciendo Aitofel a Absalón, diciéndole contra la persona que tú tienes amargura, rabia, venganza, es contra David, no contra el pueblo. Así que yo te lo mato y hago que todo el pueblo se vaya contigo. Vayan haciendo aplicaciones en la vida natural, en la vida ministerial, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Así es que Aitofel es una persona de verdad que hay que tenerle cuidado. Cuando usted se encuentra con personas en quienes se mueve este espíritu, huya. No comparta con esta gente. Es una persona inmadura, emocional y espiritualmente. No valora su vida cuando no es tomado en cuenta. Esa es una parte final, pero yo voy a seguir viendo. Dice que hubo un momento cuando, y esto lo vamos a ver con detalle ahorita, dice que Absalón no prestó atención a su estrategia y mandó a llamar a otra persona. ¿Y qué hizo él? Se fue para su casa y se ahorcó. Es una
persona es Aitofel. Una de las características que tiene es que cuando no lo toman en cuenta se pone bravo. Se siente. ¿Por qué me discriminan? ¿Por qué no me llaman a mí? ¿Por qué no me invitan? Nadie me hace caso. Se reúnen y a mí no me dicen. Ahí se está moviendo eso. Hay que tener cuidado. Si en alguno de ustedes está eso, necesita sanar esa área. Porque, mire, las cosas inician como una semilla hasta que se hace un árbol y da fruto. ¿Cómo sanamos a Aitofel? Porque si Aitofel es una persona que es tan cercana, que es una persona que tiene, o sea, que ha sido posicionada por Dios antes de ser seducido por Absalón, ¿qué necesita hacer? Primero, reconocer que es un espíritu es un blanco del espíritu de Absalón. Segundo, necesita desarrollar fidelidad. ¿Saben que la fidelidad es uno de los valores más desgastados en este momento? La gente no aprende a ser fiel, no ha aprendido a ser fiel, es fiel a sí mismo. Cuando usted encuentra gente que es fiel a sí mismo, esas son personas que no son dignas de ser sus amigos. Ser fiel, por ejemplo, ser fiel, vamos a llevarlo un momento al hogar. Si en el hogar tenemos metas, decimos, este año nos vamos a comprar una casa. Y toda la familia dice, nos vamos a comprar una casa. Ah, no, pero empieza la niña de 18 años. Yo quiero un carro nuevo. Yo quiero un carro nuevo. Yo quiero un carro nuevo. No importa que tengamos una meta de que vamos a comprar una casa como familia, tenemos que ahorrar, ¿verdad? No, yo quiero un carro nuevo. Y hace tal algarabía y le hace la vida de cuadros a todo el mundo que hay que comprarle el carro nuevo aunque nos quedemos sin casa. Seguimos rentando apartamentos. Eso es eso. O sea, la gente que no puede ser fiel a la visión del grupo donde está, al que ama, que se supone que pertenece primero a su hogar, no es una persona confiable. Nunca va a ser fiel. Nunca. Entiendan. No va a ser. Si los intereses de otros o personales son mayores que los intereses de donde tú estás, hay un problema. El día que yo me casé con Luis, mis intereses personales dejaron de ser mis intereses. Ahora tenemos nuestros intereses. Nuestros intereses, ¿qué son? Nuestro hogar. Por ejemplo, ya no es mi casa, es nuestra casa. No son mis hijos, son nuestros hijos. No es mi cuenta bancaria, es nuestra cuenta bancaria. ¿Verdad? Entonces, somos equipo, trabajamos juntos, nos establecemos metas y no son las metas de Luis, no son nuestras metas. Yo lo he contado en otros momentos y cuando nosotros llegamos hubo un momento donde pues la verdad que ya yo estaba cansada de que trabajáramos, pues los trabajos que uno tiene cuando uno llega aquí que son tan duros, tan difíciles. Yo le dije a Luis, pues tú vas a tener que empezar a trabajar como en tu carrera, pero para eso él necesitaba estudiar inglés. Pero ¿cómo estudiar inglés si teníamos tantas necesidades? ¿Verdad? Y yo le dije, no, yo voy a trabajar en el día y tú vas a ir al college a hacer inglés. Y Luis me dijo esta frase, me dijo, Corey, ¿qué va a pensar la gente? Que tú me mantienes. Yo le dije, ¿qué le importa a la gente? Además a mí no me importa. Yo sé cuál es el arreglo que tengo contigo, ¿verdad? O sea, yo sé cuáles son nuestras metas. Y para que tú puedas ejercer tu carrera aquí, necesitas empezar a estudiar inglés. Uno de los dos tiene que ocuparse de trabajar mientras tú vas al college. Eso sí le dije, eso sí, ni jugando, ni echando bromas, ni pasándola bien, ni tiempos sociales, porque yo me estoy reventando. Mi trabajo era cuidar a una señora que estaba completamente paralizada. Ella pesaba 165 libras y yo 125. ¿Usted se imagina? Pero ese fue nuestro arreglo. Por eso es que cuando la gente viene y dice, esa mujer le gasta todo el dinero al marido, no se metan, porque usted no sabe el precio que yo pagué para que ahora, ¿sí me está entendiendo?
Y aprendió y empezó. Yo no sabía que me estaba cobrando. No, yo no estoy cobrando. Lo que estoy trayendo a la atención es que mucha gente que no conoce nuestra historia, cómo trabajamos, qué fácil es decir, ¿verdad? No. Hermanos, usted necesita ser fiel en el lugar donde Dios lo colocó, en su hogar, con las personas que Dios lo puso. En el lugar donde está la visión de Dios para su vida, sea fiel allí. Dios lo llevó a un lugar a trabajar, sea fiel en ese lugar. Otro de los testimonios que nosotros tenemos, trabajábamos en Sloshki. En el mismo lugar donde estaba Sloshki, habían 3 lugares de comida que eran mucho más affordable, eran mucho más económicos que Sloshki. Y todo el mundo se iba a comer para allá. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no empezamos a decir, ay, no vamos a ir de aquí porque aquí no hay vida. No, nosotros dijimos, Señor, tu palabra dice que oremos por la paz es shalom, que es bendición, que es prosperidad del lugar donde estamos, porque en esa bendición nosotros somos bendecidos. ¿Y qué hicimos? Empezamos a orar por bendición. No había pasado mucho tiempo cuando las líneas para comprar comida en ese lugar salían del lugar. Empezaba a las 11 de la mañana la línea hasta las 2 de la tarde. Y la manager se dio cuenta que era por nuestra oración. No solo nos bendijo con horas, con lo que nosotros necesitamos, sino que ella empezó a tener una consideración especial con nosotros. Sabía que los miércoles teníamos que ir a la iglesia. Sabía que los domingos íbamos a ir a la iglesia. Y ella empezó a cambiar los horarios y decía, después que salgan de la iglesia y coman, podrán venir a hacer algo. Decía, ¿vas a hacer el pan? Cosas como eso, ¿sí me entiende? Pero cuando ella entendió, esta gente está orando, a causa de su oración este lugar está siendo bendecido. ¿Y qué empezó a hacer ella? Nos empezó a bendecir en todo sentido. Nosotros pudimos haber dicho, nos vamos de aquí porque aquí no hay bendición. No, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Yo creí que ese lugar fue donde Dios nos llevó. Y operamos en eso, y ese lugar fue bendecido, y nosotros fuimos bendecidos. ¿Me está entendiendo a lo que yo quiero decir aquí? Necesitamos aprender a ser fieles. No permita que la fidelidad la diluya intereses momentáneos. Intereses momentáneos. Una de las características, y permítame seguir ahondando, y lo voy a hacer con un punto más. Una de las cosas que yo veo aquí en este país muy común son los adolescentes que se van de la casa con el novio, con la novia o los amigos. Y estoy a punto de hacer yo misma una estadística de los casos que conozco. Pero prácticamente todos esos adolescentes que conozco que han hecho eso, que han dejado a los padres con el corazón roto, avergonzados y todo, han tenido que regresar a la casa. Estoy a punto de hacer yo personalmente una estadística. Pero de 10, 8. Y los otros 2 quedan en condiciones demasiado deplorables. Estoy hablando muy en serio. ¿Y usted cree por qué Dios permite eso? Porque salieron del lugar donde tenían que ser fieles. Entonces los lleva avergonzados. Yo no me estoy metiendo con nadie aquí, ¿ok? Yo estoy dando lo que yo he visto en general. No estoy en contra de nadie. Si le está cayendo a usted, decida, yo voy a cambiar este valor en mi vida y voy a convertirme en una persona fiel, porque usted necesita llevar adelante nuevos proyectos de vida. Mire, ¿quién planea aquí morirse en los próximos 10 años? Nadie, ¿verdad? Yo no planeo morirme en los próximos 50 por lo menos. Yo no. Lo que quiere decir que sí, no, yo por lo menos 50, no 70. 70, en los próximos 70 años no planifico morirme. Quiere decir que son muchos proyectos que yo quiero llevar adelante. Entonces yo tengo que ejercer fidelidad en los lugares donde Dios me ha colocado. Amén. Fidelidad. Aprender a ser fieles. No somos fieles porque la gente sea perfecta o muy competente. Y si llegamos al punto donde realmente en ese lugar no es nuestra asignación, porque no estamos creciendo por lo que sea, hágalo con dignidad. Pero no lo haga traicionando a nadie, ¿verdad? No se vaya nunca de un lugar bravo con el líder. O sea, por favor, tenga personalidad, tenga elegancia, tenga clase. No tiene por qué irse peleado con la gente. Amén. Dice, ¿cómo confrontamos a Absalón? Esta es la parte donde yo quería llegar en la clase pasada.
Segunda de Samuel 17:25. Dice, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. ¿Qué hizo Absalón? Quitó como jefe del ejército a Joás, que era el que David había puesto. David tenía 3 capitanes, y ya vamos a ver los nombres de los capitanes que David tenía. Pero él cambió a Joás y coloca a este hombre Amasa, que significa carga, imposición, que significa colmar. ¿Sabe qué es eso? El espíritu de Absalón no solamente es traicionero, hipócrita, no solamente es infiel, crea sus propios intereses. Siempre el espíritu de Absalón se convierte en una carga que lleva hasta aquí a la gente. Uy, esto es duro. Quiero que vean esto porque son varios espíritus operando. Son personas, recuerden que todos estos espíritus van operando. Los que han estado conmigo en otros estudios a nivel de lo que es guerra espiritual, cosas así, yo les he enseñado que los espíritus trabajan por familias, igualito que a nivel natural. Usted no nació solo en una selva, ay, cayó un esperma, ay, cayó un óvulo, listo, salió como que fuera una plantica. No, así no somos, ¿verdad? Nosotros nacemos en el seno familia, ¿cierto? O sea, familia es una mamá y un papá. Todos nosotros nacemos en el concepto familia. Y generalmente estos son espíritus que empiezan a trabajar así igualito en familia. Ellos no están solos. Vean el caso que ya se puso en la televisión. Yo empecé a enseñar, no lo he terminado, sobre cómo es que vuelven los espíritus peores. Dice allí que el espíritu inmundo sale, pero al cabo de un tiempo dice, no, yo voy a regresar a la casa de donde salí. Y dice que regresa a una casa que ya está barrida y adornada. Eso habla de la obra de Cristo en la vida de la gente. Eso es cuando la gente llega al Señor, Dios empieza a hacer una obra en ellos. Esa vida barrida es que empieza por buenas decisiones, las cosas empezaron a salir de su vida. Y la adornar, que tiene que ver, es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el mobiliario del templo, igualito, barrida y adornada. Y la pregunta que yo me hacía estudiando ese pasaje era, ¿por qué en una vida tratada por Dios, los demonios que salieron quieren regresar? Y dice que regresa y hallándola desocupada. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo es que está desocupada? Alguien tuvo que haberla barrido y alguien tuvo que haberla adornado. Entonces, ¿cómo es que está desocupada? Significa que habiendo tomado decisiones de caminar en el Señor y el Señor empezó a hacer una obra, tenemos a Dios en nuestra vida como de huésped, de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Me entiende? Cuando los pelos se me paran, aquí está Dios. Pero de lo demás, Dios no está por todo eso. Invito a Dios cuando tengo el problema que me está ahogando. Pero cuando todo está bien, ¿para qué necesito a Dios? Esa es una casa que está barrida, adornada, pero desocupada. ¿Y qué es lo que hace ese espíritu? Dice, yo solo no voy a hacer fiesta aquí. Vivir solo es muy malo, dice el diablo. Yo mejor me voy, me busco a 7 y hacen la condición de la persona peor que cuando vino a Cristo. Y esos son los casos que la gente dice, ¿será que era cristiano de verdad? ¿Será pura mentira? No, 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 la gente sí vino a Cristo de verdad. Dios sí empezó a hacer una obra. ¿Pero qué pasó? Decidió tomar, o sea, empezó a tomar malas decisiones y en sus malas decisiones su condición postrera, dice Jesús, es peor que la primera.
Eso no lo está diciendo Corey, eso lo está diciendo el Señor. Aquí encontramos que Amasa es un espíritu de condición peor. Cuando Absalón está operando, cuando rebelión opera, lo que hace es que tus decisiones te llevan a no solamente a que tú mismo te hartas de tu vida, sino que hartas a los demás atacas a los demás al punto que se cansan. ¿Me está entendiendo? Eso es Amasa. Véanlo, no necesariamente como una persona, situaciones en la vida que le empiezan a venir. Y es hijo de Itra, que significa excelencia, riqueza. ¿Saben que normalmente tiene que ver? La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males. No, pastora, en mi caso no fue así. Yo no estaba interesada en los bienes. No, alguien por ahí tenía que estar interesado. Porque si la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, es porque es de todos los males. ¿Lo dice o no? Cuando el interés, volvamos al ser fieles a donde Dios me colocó. Cuando yo no entiendo el voto en el hogar, ustedes saben el voto que hacemos: yo voy a estar contigo en todo momento, buenos y malos, enfermo y sano, luzcas bien o luzcas mal. Lo hacemos ahí porque está la gente. Pero entonces entre nosotros, cuando las cosas empiezan a ir mal, no. ¿Sabe qué? No me diste los papeles, me divorcio. ¿Usted conoce esos casos aquí? Wow, esas cosas a mí siempre me parecen demasiado tristes. Demasiado tristes. La raíz de todos los males es el amor al dinero. La fidelidad es porque amamos a Dios sobre todas las cosas y entendemos que su propósito se va a producir, no importa si las condiciones son ideales o no. Las condiciones no necesitan ser ideales. Yo decía en alguno de los programas que estaba escuchando hoy mientras me arreglaba, yo siempre digo que yo misma me predico, y decía, la fe radical es la fe que le cree a Dios cuando todas tus circunstancias dicen que es imposible que tú lo logres. Y tú sin embargo dices, yo voy a seguir, yo voy a perseverar. Y de eso porque ahí estaba enseñando en esa serie sobre lo que lleva la unción. Y estaba hablando del estacte. Entonces el estacte, una de las especias que se colocaban, y eso tiene que ver con perseverancia. Aprender a perseverar. La perseverancia no tiene nada que ver con que mis circunstancias son buenas. La perseverancia es lo que me lleva a ser leal. Amén. Ahora, quiero que vean esta característica, cómo enfrentamos a ese espíritu. Segunda de Samuel 15:31. No se olviden que David amaba a Absalón, ¿ok? Nunca lo olviden. Sin embargo, a pesar de que David amaba a Absalón, dice, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la palabra de Aitofel? ¿Cómo era considerada? Como que era la palabra de Dios. Ahora David, en este caso el padre, en este caso la madre, en este caso el pastor, el líder, a quien Dios puso, no está diciendo, Señor, Aitofel ha servido tan fielmente, hemos tenido una relación tan maravillosa que, Señor, ten misericordia, guárdalo y cuídalo. ¿Qué oró? ¿Cómo oró allí? ¿Cómo oró David? Entorpecer. ¿Qué significa entorpecer? Estropear. ¿Otra palabra? Impedir, obstaculizar, neutralizar. ¡Wow! Frustrar. David, el rey conforme al corazón de Dios, no dijo, Señor, ten misericordia de Aitofel. ¿Están viendo por qué mi teología es una teología basada en la Biblia? Cuando me quieren venir y el amor y la misericordia, ¿con quién?
con los traidores, con los hipócritas, con los que quieren destruir, con los que quieren ver destruida una familia. Usted va a decir, Señor, ten misericordia. Sí, Señor, ten misericordia, pero allá bien lejos. Por allá bien lejos. Pero aquí, con respecto a esto, lo que es lo que tú me has entregado, mi familia, mi iglesia, mi ministerio, impídele moverse. Hermanos, hasta que usted no tenga una fe radical en Dios, usted no va a hacer ese tipo de oración. Porque va a ser movido por el alma. En el alma es donde están los sentimientos. ¡Ay! Pero en el espíritu, nosotros vemos más allá. Nosotros vamos mucho más allá. Yo puedo perdonar a un violador. ¿En qué sentido? Claro que te perdono. ¿En qué sentido? No me voy a amargar contra ti. Voy a sacar eso de mi vida. Pero que te metan en cadena perpetua, que te metan. Para eso existe la ley. Perdonar no significa que le vas a quitar la cadena perpetua. Perdonar significa que la ofensa, lo que hizo, más nunca te marca, más nunca te trae amargura, nunca más te va a hacer una persona infeliz. Eso es perdonar. Pero la ley existe y tiene que pagar cárcel. ¿Entiende lo que quiero decir? David está diciendo, Aitofel fue una persona que operó dándome consejos, fue mi amigo, fue mi hermano. Pero Señor, ahora que es un traidor, ahora que hizo que la nación se dividiera, entonces Señor, que la palabra que hable sea una palabra que caiga al suelo. Que lo que haga no funcione. Yo he orado así. Cuando yo veo que tú llamas 3 veces a una persona que está haciendo daño en la iglesia y le dices, no sigas en esto, no lo hagas más, no te lo voy a permitir, y la persona insiste, yo empiezo, Señor, entorpece, cerrarle los caminos, porque me va a decir usted que una persona es más importante que 200. No me venga usted a mí con eso. Y no me venga a mí a aplicar la ovejita perdida de la una por las 99, porque ahí no aplica. Déjese de mentira, porque las 99 las dejó en el redil guardadas, no las dejó esparcidas. ¿Sí o no? No dice que el pastor se fue y dejó a las ovejas sin comida, sin agua y esparcidas por la oscuridad para buscarse a la perdida. Eso no es lo que dice. Entonces quieren aplicar una cosa que no existe en la Biblia. La una por las 99 fue que primero aseguró a las 99 y luego fue a buscar la perdida. Esas son las veces que uno viene y en favor de la gente viene, uno lo sienta, mira, esta situación no puede ser así, no puedes seguir trayendo este tipo de espíritu, no traigas más estos chismes, no seas más calumniador, no seas peleón, no seas metiche. Oye, pero tú haces eso 2, 3 veces, la Biblia dice que hasta 3 veces nada más llamemos a la gente. No dice hasta 1/10 vez. Y ya después de eso, bueno Señor, frustra. Pastora, ¿se puede repetir el versículo donde estaba? Segunda de Samuel 15:31. Dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. El corazón de la iglesia, el corazón del creyente en los tiempos que nos ha tocado vivir, donde la traición, donde el pillaje, donde el maltrato, donde la maldad del diablo se ha intensificado en contra de la iglesia de Cristo, porque entienda, usted es iglesia de Cristo, su familia es iglesia de Cristo, el ministerio es iglesia de Cristo, y Satanás ha decidido borrarnos de la faz de la tierra y va a usar los que están adentro para destruirnos. Usted no puede estar orando de, ay Señor, no. Nuestra postura es hacer lo que el Padre hace, es decir lo que el Padre dice. ¿A usted no le ha llamado la atención cosas, por ejemplo, que cuando Jesús llegó ahí al estanque de Betesda? ¿Se acuerdan el estanque de Betesda donde venía el ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua? Dice que sanó fue a uno. ¿Y por qué no sanó a todos los demás? Me parece que Jesús estaba bien mal. A uno solo. Hermanos, el lugar estaba lleno. Nosotros estuvimos ahí.
¿verdad? Y el lugar es grande, ¿cierto? Yo me imagino que los enfermos ahí estaban apilados uno sobre otro. Porque miren lo que dice el hombre. Dice, cuando yo veo que el agua está siendo meneada, ya yo sé que el ángel era un hombre que no era un ignorante espiritual, entendía el tiempo de Dios, podía ver el mover de Dios. Dice, pero mi condición, estoy paralizado y mi condición de paralizado me impide lanzarme al mover de Dios. ¿A quién ayuda Jesús? Aquel que entiende los tiempos, pero las situaciones de la vida, los traumas de la vida, las cosas que enfrentó, lo paralizó, pero no le paralizó el cerebro. ¿Está entendiendo? Dios utiliza o trae, mejor dicho, el milagro en la vida de aquel que entendió el tiempo, pero que lo que vivió, la vida que tuvo, la experiencia traumática, la religión, la familia, lo que sea, lo paralizó. Porque recuerde que hay situaciones que la gente vive que son tan traumáticas en su vida que literalmente los paralizan. Nosotros no podemos pasar por alto el hecho que seamos cristianos, no podemos estar creyendo que todo es mentira en la vida de la gente. Y Jesús dijo, es una realidad, hay algo que vivió que lo paralizó, pero su cerebro siguió funcionando y entiende el tiempo de Dios y entiende el mover de Dios, pero lo que vivió no le permite lanzarse. Sobre ese trajo el milagro, a los demás los dejó enfermos. Ahora va a decir usted que Jesús es malo. Be careful, tenga cuidado, porque Dios hace las cosas de manera muy justa. Entonces, si tenemos ese ejemplo ahí, cuando viene el evangelio socialista, no, que hay que alimentar a todo el mundo, no, la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. ¿Lo dice o no? No, pero nosotros vamos a dividir las riquezas en partes iguales, sí, pero tú duermes hasta las 11 de la mañana y el otro se para a las 4 de la mañana a trabajar. Vamos a hablar de justicia, pues. ¿Qué es justicia? Parémonos todos iguales a trabajar, ahí sí, tengamos todo, pero no me vengas con que tú duermes todo el día después, el día restante te vas a chismear para las casas ajenas, y el que está trabajando todo el día, tiene que venir a darte a ti, tú que eres flojo. Yo no estoy de acuerdo con las políticas, y siempre lo he dicho, y lo digo públicamente, y eso me ha llevado a mí problemas muy serios, nos ha traído problemas muy serios. Porque el mundo está lleno de pastores que no entienden la Biblia. La Biblia es muy clara cuando lo dice. A los pobres siempre los van a tener, dijo Jesús. Entre ustedes siempre va a haber pobres, porque no dio la manera para que no hubiese pobres. Dijo, sé diligente, yo quiero bendecirlos. A todos Dios nos quiere bendecir. Así que cuando viene un presidente tipo Obama a decirnos que porque tú ganas más, tienes que pagar más impuestos, no, tú ganas más porque trabajas más. ¿O no? Es que ellos no tuvieron oportunidad. ¿Quién no tuvo oportunidad? A mí no me vengan que todos hemos tenido oportunidad, solo que todos no las hemos aprovechado. Es distinto. No todos hemos aprovechado las oportunidades. Cuando somos jóvenes, tomamos malas decisiones, bueno, no significa que ahora entonces tus malas decisiones me tienen que hacer sentir a mí mal, de que yo tenga cierto nivel y que tú no, porque me voy a sentir culpable. Te puedo dar, pero yo no me voy a sentir culpable. Tú tomaste malas decisiones. Mientras tú estabas en la playa y teniendo fiestas todos los fines de semana, yo estaba estudiando hasta las 3 de la mañana, trabajaba a las 7 de la mañana en un lugar, tenía que pararme a las 5 para salir de mi casa a las 6, a tomar autobús, llegar de ese lugar, llegar a la universidad, y cuando todavía tenía el tiempo libre iba para la iglesia. Entonces a mí no me vengas con que ahora, no, porque yo gano más, te tengo que dar a ti, que estabas de fiesta en fiesta, fumabas marihuana, te metías alcohol hasta aquí, tuviste 10 mujeres en un año, a las cuales le pegaste 5 muchachitos en el mismo tiempo. No me vengas. No me vengas que mis impuestos tienen que pagarte a ti los 5 muchachitos que tú tuviste borracho. No me vengas. Y a mí ninguno me venga a buscar una explicación bíblica de eso. Eso es esto.
evangelio social que se está predicando en este tiempo, porque no es bíblico. Dios es un Dios de amor, pero su amor tiene el objeto correcto. Dios amó al orden que Él estableció. En el principio todo era bueno. Cuando ese orden fue pervertido, lo destruyó. ¿Sí o no lo destruyó? Y de todo eso, ¿quién se salvó? Uno, con los hijos. Entonces, si hubiera amado a todo el mundo, ¿por qué no metió a todo ese montón de gente? ¿Por qué en lugar de meter animales no metió gente? ¿Cómo es que Dios amó más a la cucaracha? Bueno, para ese tiempo no había cucaracha, pues era porque queríamos nada, porque gente. Pero ¿cómo es que Dios amó más a los reptiles? Hay animales que son tan horripilantes, Dios mío, tan horribles, que uno nada más los ve y le da así como, ¿verdad? Y Dios amó más a esos animales que la gente. Entonces no me venga usted a mí que Dios ama a todo el mundo, ni porque los mató. Y porque destruyó a Sodoma y a Gomorra y salvó nada más que a Lot y a sus dos hijas. ¿Ah? ¿Por qué los ángeles fueron y no le dijeron a toda la ciudad, mira que viene la destrucción, corran? Sino que ese le dijo nada más a uno. Ah, como que están aplicando mal el verso, ¿no? Como que ese verso no está aplicado adecuadamente. De tal manera amó Dios su orden, lo que Él hizo, que por lo que Él hizo, mandó a su Hijo. Para que entonces todos los que creemos en el orden que Él estableció, tengamos vida eterna. Amén. Eso es. Para todos aquellos que queremos caminar en ese orden, tomemos el regalo y tengamos vida eterna. ¿No? ¿Sí? Sí, aunque usted no esté de acuerdo y no lo entienda. Y aunque me cree más enemigo, no. Esto es duro. Están viendo que la gente que prevalece siempre es la gente que es radical. Nosotros nos hubiéramos quitado de encima a los dictadores burros, animales que tenemos en este momento en mi país. Pero la persona que tuvo la oportunidad que dijo, yo soy más bueno que Dios, yo soy un constitucionalista. ¿Y qué hizo? Dejó establecido un sistema de corrupción que ahora nos va a costar sangre quitarlo. Miren la historia de la humanidad, de las naciones. Cómo se han echado abajo los sistemas totalitaristas en la historia de la humanidad. ¿No ha sido derramando sangre? La Biblia ya lo dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso es que Jesús tuvo que derramar su sangre. ¿O acaso ustedes creen que Dios no era tan bueno y lo suficientemente poderoso como para perdonarnos sin que Jesús tuviera que morir? Pero está estableciendo un principio. Está estableciendo un principio. Aplique eso a todo. Sin derramamiento de sangre, si usted no suda sangre, no logra sus metas. Si usted no suda sangre, porque eso es sudar sangre, o sea, el sudor no es agua, hermanos. El sudor son ¿qué? ¿Qué es el sudor? ¿Quién sabe lo que es el sudor? Toxinas. Sí, toxinas, pero ¿qué van esas toxinas? Sales. Las sales. ¿Y qué son las sales? Los minerales que usted tiene en el cuerpo. Por eso es que una baja de potasio por exceso de sudar, usted se puede quedar hasta tostado. Se le bajó el potasio porque sudó tanto, se deshidrató. ¿Y qué pasó? Le quedó un problema. O sea que sudar no es que solamente toxinas, nosotros sudamos y por el sudor nosotros botamos minerales que son importantes para el cuerpo. Eso es vida, ¿verdad? Ok, por eso es que el Señor le dijo la maldición fue ahora, antes tú vivías solo en mi bendición, pero ahora con el sudor de tu frente, es decir, tú tienes que pagar un precio por las cosas. Nosotros gracias al Señor somos redimidos de esa maldición. Amén. Pero entienda algo, en el Nuevo Testamento esa maldición fue, vamos a decir, fue su máxima representación, es que la vida de Jesús fue derramada para que nosotros hoy seamos lo que somos.
Por eso nosotros no podemos tomar de manera ligera el sacrificio de Jesús y vivir como nos da la gana. No podemos, no podemos. Dice que si el antiguo pacto, que fue bajo sangre de machos cabríos, produjo la bendición que produjo y a la vez creó en la gente las maldiciones que creó, dice, ¿cuánto más la de nuevo pacto? Que son mejores promesas, pero están marcadas con la sangre del amado Hijo de Dios. Fue el mismo que se dio, se entregó a sí mismo. Y yo siempre hablando de esto digo, ¿quién de nosotras, mamás, quiere dar la vida del hijo? Por ejemplo, para que la iglesia tenga, que alguien venga, que venga un prestamista y diga, bueno, me llevo a ese muchacho para que me sirva los próximos 50 años como esclavo. Y yo voy a decir, ay, sí, por el nuevo local lléveselo de esclavo. No, ¿verdad que no? No, nos quedamos sin local. Si usted quiere irse para otra iglesia que esté mejor, porque yo no voy a dar la vida de mi hijo. Bueno, Jesús fue más que eso. Mire cómo nos amó Dios. Y nosotros venimos y tenemos una doctrina que echa por tierra el sacrificio de Cristo. Y decimos, vivamos como nos dé la gana, porque la sangre de Cristo me limpia. Ok, patea la sangre de Cristo, pues. Y tú mismo recibes tus consecuencias. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Casi termino. La hora se va. Aitofel le dijo a Absalón, fíjense lo que Aitofel le empieza a decir a Absalón que va a hacer. Segunda de Samuel 17:1, van a tenerse que ir a su Biblia. No se preocupen que yo le voy a dar las notas. Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Recuerda que la palabra de Aitofel nadie la cuestionaba porque era palabra de Dios. Pero ¿cuál era el problema ahora? Que David había hecho un decreto. ¿Cuál era el decreto? Entorpece, Señor, su palabra. Ya el consejo de Aitofel, él estaba mal de la cabeza. Dios mismo agarró y le nubló el cerebro a Aitofel. Primero lo que decía era como que Dios hablaba y ahora él no contaba con el decreto del corazón de un hombre como David, que dijo, entorpécelo, embrutécelo, anúlalo. Yo oro de esa manera cuando yo veo ciertos espíritus. Primero empiezo, aquí te ves a mí en Juan Marcos, que son los que bastante me escuchan. Le saco los ojos, le saco los dientes, le saco las muelas, le corto la lengua, le amarro las manos, le amarro los pies. No te puedes mover, quedas enloquecido, no sabes ni cuál es tu derecha ni tu izquierda. Así empiezo yo. Si esos espíritus se están moviendo en alguien, así se piensa poner la gente media loca, no sabe para dónde va, no me importa. Ah, bueno, ¿quieres darle lugar a un espíritu? Bueno, yo voy a empezar ahora de esa manera. ¿Por qué? No vas a venir. Y empiezo a entorpecer ese demonio. Empiezo a entorpecer. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué va a hacer usted? Si una mujer viene a romperle su matrimonio, usted no va a ir a orar, Señor, enloquece a la mujer, no, pero enloquece el espíritu que está dentro de ella. Usted va en contra del espíritu. Es contra los espíritus que van. Una persona que entiende que hasta que no haya pureza y transparencia en nuestras relaciones, la gente no va a venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso no va a ocurrir si nosotros no somos transparentes. Y por eso es que tenemos que orar. Lo que está dañado, sácalo. Exponlo. Eso no es maldad. Eso es tener propósito de reino. Propósito de reino. Siempre pienso en esto. ¿Cuántas veces se dice, wow, qué terrible que le amputen a alguien algo? Pero un verdadero médico ve a alguien que se le está pudriendo el cuerpo y empezó la gangrena por el pie y lo va agarrando. ¿Qué hace esa persona que tiene conciencia de vida? Inmediatamente la corta. ¿Sí o no? No se pone con que, ay Dios mío,
Pero es que la vida no, es mejor que te quede una pierna, se te pone una prótesis, a que eso te vaya agarrando hasta que te pudrió todo el cuerpo. Exactamente así ocurre. Hay cosas que nosotros tenemos que cortar de tajo. Hay cosas que nosotros tenemos que cortar de tajo para que no dañen. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Una de las razones por las cuales el mundo se está riendo de la iglesia en este tiempo es porque ha visto en la iglesia muchísima falsedad. Saltamos de un lado para otro. Mire, hermano, vea el caso ahorita. Y como lo decía Luis, creo que era ayer que veníamos conversando o anteayer. Hace 20 años en la iglesia, cuando nosotros estábamos en ese tiempo pastoreando una iglesia luterana, la iglesia luterana hace 20 años empezó a decir, bueno, podemos traer de regreso a María a la iglesia, ¿verdad? Y empezó la discusión con que si, cómo se iba a hacer con la comunidad gay. Y que en este momento, como decía él, se cuestiona, miren la hipocresía de la iglesia. Cuestionan el liderazgo de una mujer, pero nadie cuestiona si un gay puede ser pastor en este momento. Todavía están cuestionando si una mujer puede ser pastor o no. Pero gran parte de la iglesia ya no cuestiona si un gay puede ser pastor o no. Miren a dónde hemos llegado. ¿A quién vamos a ganar? ¿Qué mundo vamos a ganar? Que haya gente, como digo yo, sin dos dedos de cerebro. Uno que me escribió en estos días y decía, Dios llamó profetas, apóstoles, maestros, pastores y todos hombres. Así es que calladita se ve mejor. O tiene 3 mujeres, o el tipo tiene problemas de identidad, no está funcionando bien, y entonces ver una mujer en autoridad lo hace funcionar menos. Esos mismos no son capaces de mandarle una carta a los cientos de líderes que tenemos en televisión que tienen 3 mujeres. No se las mandan. No se las mandan. Porque el problema no es que yo soy mujer, sino que hablo lo que Dios está diciendo. ¿Entienda esto? Cortar lo podrido requiere tener carácter. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a decir, Señor, amén. Corta lo que tengas que cortar. Mientras seamos gente falsa, la gente de Dios, la gente no va a venir a la iglesia. No va a venir. No podemos seguir siendo unos hipócritas religiosos. Una cosa adelante y otra cosa atrás. Voy a terminar ese punto. Y dice en el verso 5 de ese pasaje que le estoy dando, dice que Absalón llamó a Husaí Arquita para que le dijo, vamos a llamar a este para que nos dé, porque yo no sé, ese consejo tuyo como que no me gusta mucho. ¿Qué era lo que había orado David? Primero, su palabra no se ponía en tela de juicio. Y de un momento a otro le dice a Absalón, yo no sé, eso como que está diciendo como que no tiene sentido, porque un hombre de Dios dijo, embrutécelo, entorpécelo, enceguécelo. Vamos a ver en la próxima clase quién es ese Husaí, pero desde ya les voy a decir, léanse 2 Samuel 15:32, porque ese fue un hombre que llegó a David cuando David sale huyendo de Absalón y dice que iba llorando subiendo al monte. En esa condición quedó David. ¿Saben que cuando los espíritus de rebelión se mueven en el hogar, lo que producen en el corazón de los padres es que uno se viste de ¿cómo se llama?, de silicio? Lean el pasaje. Dice que David iba con todos los que se fueron con él. Se taparon la cabeza, se taparon completamente. Un rey no podía hacer eso. Y subieron llorando el monte. Y este hombre, que lo vamos a estudiar la semana que viene porque es espectacular, este fue el que me dediqué esta tarde a estudiar. Este hombre se le acerca y le dice, yo me voy a unir a ti
Y David le dice, no, no lo hagas, ahorita vas a hacer un estorbo. Y a este hombre es al que manda a llamar a Absalón. Como una persona en un lugar iba a ser estorbo para el rey, pero se quedó en un lugar y fue el que Dios utilizó para entorpecer completamente la trama de Absalón en contra de David, porque él fue el que le mandó a decir a los sacerdotes, díganle a David que no se quede en ese lugar, porque esto es lo que ellos van a hacer. Y salva la vida de David. Pero es impresionante las cosas que Dios tiene que hacer en la vida de uno. Estudiando yo esta tarde decía, Dios mío, qué cosa más terrible para uno como padre natural, como padre espiritual, cuando este espíritu se mueve. Verdaderamente, leer este pasaje para mí, leer que diga que David y sus hombres subieron llorando. Era porque iban llorando. Porque el problema no era perder el trono. ¿Acaso David no había huido 25 años de Saúl? David sabía lo que era huir. David sabía lo que era tener la unción de rey y no gobernar. Entonces él no estaba llorando por el trono. ¿Saben por lo que David lloraba? Porque quien lo estaba haciendo correr era su hijo, el que amaba. Eso era el dolor del hombre. Y decir, ¿cómo yo voy a matar a mi propio hijo? Miren qué cosa más terrible. Que la persona que te esté haciendo mayor daño sea alguien a quien tú amas. Es que eso debe ser una cosa así como que, por eso es que una traición a nivel conyugal no mata a la gente. La gente a veces se queda viva, pero quedó muerta en vida. Una traición deja al cónyuge traicionado muerto en vida. Porque se supone que es la persona en quien tú estás poniendo tu confianza, en quien tú estás entregando tus recursos, tu tiempo, tu fuerza, lo mejor de ti. Ahora llévalo, esa relación al que amas, no solo el cónyuge, el hijo, la hija, oye, la mamá, Dios mío, porque este mismo espíritu lo tenemos operando en la hija de Jezabel, Atalía. Atalía mató a todos sus nietos para que no hubiese otro heredero al trono sino ella. ¿Usted sabe lo que es eso? Que una abuela mate a toda su descendencia para que no hubiese heredero al trono sino ella. Ese es el mismo espíritu. Allá se llama Atalía y aquí se llama Absalón. O sea que esto es una cuestión que se da en todo nivel. Y el niño que se salva es un niño que fue Joás. Joás de Judá. Es porque el niño lo agarró el sacerdote, y cuando la que lo llevaba, que de paso se le cayó, el niño quedó para el resto de sus días lisiado. El sacerdote lo escondió, lo tuvo que esconder por 7 años en el templo para que no lo mataran. Es esconderlo de la abuela. No es el mismo espíritu. Qué cosa más terrible. Que después el decreto tenga que ser, hay que matarlo, hay que matarla. Que un nieto tenga que decir, por amor a la nación y por amor al propósito de Dios, hay que matarlo. Yo no sé, yo no quisiera nunca estar ojalá no, en una situación de esta. De verdad. Ay, que el Señor nos ayude, ¿no? ¿Verdad que sí? Cierro con esto. ¿Cuántos vieron la película esa de Good Son? ¿No la vio nadie? Sí. El niño era buenísimo, tenía la cara de ángel. Y los estaba matando a todos. El buen hijo. Y la última escena es cuando él iba a matar a la mamá y al hermanito. Y por una cosa, el muchachito se fue por un barranco y la mamá le extiende la mano. Pero ya los había matado a todos. Ya había hecho el desastre de Good Son. Tenía como, ¿cuántos años tendría ese niño ahí? 9, 10.
No, menos. Menos. Era ese muchachito que tenía la cara de bueno que hacía como 7 años en esa película. Y él pone su cara. Su mamá, toda la película fue defendiendo al niño, aunque hizo todo lo que hizo. La última escena, cuando él le pone la cara, ¿cómo me vas a dejar? Sí, usé esa cara. Y en la última escena la mamá mira al otro, mira, y suelta la mano y lo dejó. Película terrible. Pero ¿a quién más iba a matar? Ya no quedaba nadie. Eso es esto. Ay, Dios, como que esta clase de hoy fue como dura, ¿verdad? Fue pesada, porque tenemos que digerirla bien para poderla aplicar.